lo va a llegar a liberar, en este caso, al tubo digestivo. Las glándulas salivales, el hígado, la vas voluminosa y el páncreas, ¿no? Al toque, al toque, al toque, al toque. Lo que viene acá en el examen es esta secuencia. Les va a venir algo simple, ¿no? En el examen, ¿no? Las capas del tubo digestivo, mucosa, submucosa, muscular y seosa. Los componentes de la mucosa, eso vino el año 2017, CEPUS 2007-1, ordinario. Componentes de la submucosa, ¿cuáles son? De la mucosa, componentes de la mucosa, ¿cuáles son? Epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Esos tres. A la lámina propia también se le llama corium, ¿ya? Otro que viene en el examen también, conjunto de fibras nerviosas. Conjunto de fibras nerviosas a nivel de la submucosa se llama plexo de Meissner. Para tu próximo examen te puede venir. Conjunto de cuerpos neuronales a nivel de la capa muscular es, respuesta, plexo de Auerbach. ¿Ya? Auerbach. Ahora, la capa más externa es la adventicia, ¿no? Adventicia. Y se llama adventicia todo aquello que está por encima del diafragma y solo tiene tejido conectivo denso. Y aquella que está por debajo del diafragma, ¿cómo se llama? Seosa, ¿no? Y este tiene tejido conectivo más mesotelio, ¿ya? Bacán, bacán, bacán. Seguimos. Ahora, ¿qué me interesa acá? Hay una capa, una seosa externa que va a recurrir a los órganos digestivos, ¿no? A nivel del estómago, ¿cómo se llama? Epiplón. A nivel del intestino delgado se llama mesenterio. Y a nivel del intestino grueso se llama mesócolo. Y estos son repliegues de la túnica externa, llamada peritoneo. El peritoneo a nivel del epiplón se llama... a nivel del peritoneo, a nivel del estómago se llama epiplón. A nivel del intestino delgado se llama mesenterio. Y a nivel del intestino grueso se llama mesócolo. Bacán, bacán. A ver, al toque seguimos rapidito. 10 minutitos, un repasito les dije. Ay, se me colgó. ¿Qué va a pasar? Ya. A ver, un toque. Algo ha pasado. Un segundito. Ya, ahí está. A ver, algo le ha pasado a mi mouse. Algo, virus creo que le ha entrado a mi compu, creo. Ya, ahí está. Más o menos. Ya estamos bien. Ah, está bien. Ya, ahí, bacán me quedé. Ya, ahí está. ¿Qué es lo que debes tener en cuenta? Acá, de lo más importante, lo más relevante. ¿Cuál es lo más importante y lo más relevante? Es me interesa, ¿qué me interesa a mí? Me interesa a mí, en este caso, lo que viene a ser la acción muscular. La acción muscular. ¿Cómo se llama la capa del... ¿Cómo se va a llamar, en este caso, la capa del tubo digestivo responsable de la locomoción? Respuesta, la capa muscular, ¿no? La capa muscular. Generalmente predomina ¿quiénes? ¿Quiénes van a llegar a predominar? ¿Va a predominar quiénes? Generalmente ¿quién? La capa muscular, depende, ¿no? Por encima del tercio superior de quién? Por encima del tercio superior del esófago, ¿cómo se llama? Se va a llamar, en este caso, músculo esquelético, ¿no? Y nosotros podemos generar una acción voluntaria de movimiento, ¿no? Y por debajo se llama, es que es músculo liso y es involuntario, no podemos controlar la vía digestiva a ese nivel. De acá que me interesa que es lo que tú debes saber. A ver, el proceso catabólico de glución. ¿Quién va a controlar la digestión? El sistema nervioso parasimpático junto con el nervio vago. Esos dos, nada más. Seguimos. Esto me interesa, pero esto ya lo mencionaremos ¿cómo se llama? En faringe. ¿Cómo se llama el límite posterior de la cavidad bucal? Eso me preguntan a mí. ¿Cómo se llama el límite posterior de la cavidad bucal? Se le llama como el istmo de las... ¿El istmo de quién? El istmo de las fauces. O istmo orofaringio. O istmo orofaringio. ¿Ya? Entonces eso me interesa. ¿Cómo se llama en este caso? ¿Cómo se va a denominar el límite posterior de la cavidad bucal? Se llama istmo orofaringio o istmo de las fauces. O istmo de las fauces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el límite posterior? Que ya te dije ya, ¿no sé? Algo más de acá. Lo demás está sencillo, no vas a tener ningún problema. El ser humano es un ser heterodonto porque los dientes tienen diferente forma, ¿no? Van a llegar a tener diferente forma. ¿Ya? Ahí está. Los difidodontos porque tenemos doble dentición. Lo que siempre te preguntan en la admisión es la fórmula dentaria, entonces CEPRU. ¿Ya? La dentición primaria, decidua, caduca o temporal. Es lo de los famosos dientes de leche, ¿no? Son 20 dientes. ¿Y cómo es su fórmula? 4, 2, 4. 4 incisivos, 2 caninos y 4 molares. Arriba y abajo, ¿no? Total 20.
Y la dentición definitiva, permanente, secundaria, los famosos dientes adultos, son 32. ¿Cuáles son? Y ahí es 4, 2, 4, 6. ¿Ya? 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Arriba y abajo. Total, 32. Algo más que me interesa acá. El primer diente en salir es el incisivo y los incisivos inferiores. Los incisivos inferiores. Y esas salen a los 6 o 7 meses. 6 a 7 meses. Van a llegar aquí. A salir a los 6 o 7 meses. ¿Ya? Entonces, eso me interesa a mí. A los 6 o 7 meses van a comenzar aquí a salir los incisivos inferiores, ¿no? Chévere. Algo más acá. El tejido más resistente que el diente, ¿cómo se llama? Es el esmalte, ¿no? El esmalte. Chévere. El diente brilla por el esmalte. Algo más que siempre preguntan en el examen es, ¿cómo se llama la fibra de tejido conectivo que fija, o la estructura que fija el diente en el alvéolo? Respuesta, ligamento periodontal. Eso me interesa. ¿Qué más? Algo importante acá. Esto de las enzimas. La tialina o amilasa salival, ¿qué hace? Va a descomponer a quién? Al almidón. Y lo descomponen dextrinas. La digestión de carbohidratos se inicia en la boca. Y la lipasa lingual, que es una enzima migratoria que viaja de la boca hasta el estómago y junto con la lipasa gástrica participa en la digestión de lípidos de cadena corta. A la faringe. De la faringe, ¿qué es lo que siempre te va a venir? ¿Cuáles? Los límites. Rinofaringe, laringofaringe. La comunicación de la rinofaringe con la cavidad bucal, la comunicación de la rinofaringe con la cavidad nasal, ¿cómo se llama? Coanas. Y de la orofaringe con la cavidad bucal se llama istmo de las fauces. Y de la laringofaringe con la laringe se llama aditus laringeo. ¿Ya? Eso me van a preguntar. Ya, eso me interesa. ¿Qué más? En el esófago es el órgano, el tubo digestivo, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Que comunica qué? Tórax con el abdomen. Nada más. ¿Ya? Nada más. Y el ángulo que forma el esófago con el estómago, acá hay un ángulo. A nivel de la onceva torácica, aquí hay un ángulo. El ángulo de His. ¿Ya? El ángulo de His. Ya, ahí está. Acá lo que me interesa, estos son la topografía abdominal, para saber la localización de quién, en este caso de los órganos, ¿no? De los órganos. Y eso lo vemos a nivel abdominal, ¿no? En los muchachos se ve así como especie de poquitos, ¿no? En el mío, por ejemplo, se ve exactito. Vamos a ver, chequea. Lo que me interesa es la ubicación que tú sepas de quién. El hígado es hipocondrio derecho. El estómago, epigastrio. Y el intestino delgado, mesogastrio. Esos tres. Lo demás no me interesa. ¿Ya? No me interesa. Hipocondrio derecho, hígado. Epigastrio, estómago. Y mesogastrio, los intestinos. Intestino delgado. ¿Ya? Entonces, eso a mí me interesa. Eso me va a llegar aquí a interesar. ¿Ya? Entonces, esto no me debo llegar a olvidar. ¿Ya? Ahí está. Algo más acá. El estómago es una dilatación del tubo digestivo, ¿no? ¿Cuánto su capacidad? Es un órgano muscular hueco, órgano ¿qué? De músculo liso, ¿no? Capacidad 1,5 litros, ¿no? 1,5 litros. Esta capacidad me viene en el examen, porque es un órgano muscular hueco. Y lo que me viene es la capacidad. ¿Cuánto es? 1,5 litros? Nada más. Ahora, mira. El ángulo que forma el estómago con el estómago, ángulo de His. Vaca. Ahora, las regiones, fundus, cuerpo y píloro. Y esto fue todo en el examen de ordinario en mayo el año pasado. Entonces, el fundus se localiza en respuesta en el estómago. Ahora, ojo, que no te cojan por ahí y te digan, ¿dónde se encuentra el cardias? Cardias. Corazón, cuidado que se te confundas. Cardias es en el estómago. Y el cardias se localiza en el estómago. ¿Ya? Cuidado que te llegues a confundir y menciones que el cardias está en este caso que te confundas y digas que el cardias está en el corazón, no, eso está en el estómago, ya, eso está en el estómago, ya, eso está en el estómago, ya, entonces, eso no te olvides, ya, esas dos cositas quiero que tú te recuerdes un toxito, y acá. Ya está. Ya. Ahí está.
¿Ya? Entonces, yo debo tener en cuenta, eso debo tener en cuenta, ¿ya? Esas son cosas puntuales, muchachos. Algo más que me interesa acá del estómago. ¿Cómo se llama el peritoneo a nivel del estómago? Epiplom, nada más. Epiplom. Y me forma el famoso, este es a nivel de la curvatura mayor, que voy a ver, el repliegue es mucho mayor, a manera de una cortina. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se va a llamarse? Se va a llamarse epiplom mayor, aumento mayor, y esta va a llegar a ¿qué? A recubrir una capa grasosa, que en los varones va a ser mucho más. En este caso va a generar mayor grasa, pasando los 28 años, y en mujeres pasando los 24 años, ¿no? Es una grasita que con el tiempo se pierde el metabolismo, con el tiempo se pierde el metabolismo. Y ya no es igual, ¿no? Ya no es igual. Tú quieres tener un cuerpo escultural, un cuerpo atlético, a la edad que tienes 17, 18, uy, rápido lo haces, rápido, rápido, rápido. Igual las chicas, varones, mujeres. Pero pasando los 24 en mujeres ya es difícil, gimnasio. En los varones, pasando los 28 años ya es difícil, tienen que ir al gimnasio, ¿no? Eso ya tiene desventajas. De acá, ¿qué me interesa a mí? Ojo, te he dicho acá. El ángulo que forma el esófago con el estómago se llama ángulo de His. Las regiones del estómago son fondos, cuerpo y píloro, ¿ya? Pregunta de examen, lo que vino el año pasado. El fundus se encuentra en el estómago. Eso fue la única pregunta de anatomía que les vino el ordinario pasado, ¿no? En mayo. Se le conoce como cámara de gas, porque ahí los alimentos que pasan se almacenan, ¿no? No todos los alimentos pasan de frente al intestino, algunos se almacenan y se retienen todavía. Y eso genera gases. Ah, ya, la cámara de gases es el fondo. En el cuerpo se mezcla, la formación del quimo se da en el cuerpo gástrico. Y una vez que ya se ha mezclado, se tiene que eliminar por dónde? Por el píloro, ¿no? Ahora, que me pregunten a mí, regula el paso del alimento del estómago al intestino. ¿Cómo se llama? Esfínter pilórico. Ya, eso que no me cojan en eso. ¿Ya? Algo más que me interesa acá. No. ¿Cómo se llama el movimiento de paso, el movimiento de propulsión de los alimentos a lo largo del tubo digestivo? Respuesta, peristaltismo se llama eso. ¿Ya? Peristaltismo. Eso acostumbran a preguntar. Y acá tengo que, de acá que me interesa de las enzimas. Son muchas enzimas. Anatomía te va a venirte fácil. Hazme caso. ¿Qué me interesa acá? A nivel de esta es la glándula gástrica. A nivel de la base está las células SNED. Esto es lo único que te van a preguntar a ti. La acción de la gastrina. ¿Cuál es la acción de la gastrina? La gastrina es liberada por ¿quién? Por las células G a nivel del píloro. ¿Y qué hace? Estas que hacen liberan gastrina. La gastrina que estimula a las glándulas, estimula a las células parietales a secretar ácido clorhídrico. A eso, ¿ya? Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces eso me interesa, me interesa. Algo más que me interesa a mí, que tú sepas, que yo quiero que sepas. Las células simógenas, ¿qué hacen? Secretan enzimas. El pepsinógeno y la lipasa gástrica. Hay otra enzima más, pero no me interesa que sepas eso. Pepsinógeno, ¿qué hace? Mira, las células simógenas, o sea, las principales que secretan enzimas, como cuáles, el pepsinógeno y la lipasa gástrica. El pepsinógeno es una enzima inactiva, es una enzima que inactiva. ¿Quién lo activa? El ácido clorhídrico, que se convierte en pepsina. La pepsina participa en digestión de ¿quién? De proteínas de la leche. Y la lipasa gástrica, junto con la lipasa lingual, participa en la digestión de lípidos. Las células oxínticas o parietales secretan ¿qué? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Factor intrínseco. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Como es ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a matar microorganismos, porque el acidez mata microorganismos. Acción antimicrobiana. También el ácido clorhídrico, ¿qué hace? Es activador enzimático. ¿De quién? Del pepsinógeno. El factor intrínseco es una glucoproteína. Esto fue pregunta de examen. El año 2003, CBU 2004 todavía ha sido esto. CBU todavía, cuando no era CPU todavía, ¿no? ¿De qué naturaleza es el factor intrínseco? Una glucoproteína. Este favorece el transporte y absorción de ¿qué? De la vitamina B12. ¿En dónde? En el hilo. ¿Ya? ¿Y qué hace la vitamina B12? Estimula la producción de células sanguíneas. Entre la actividad del factor intrínseco, ¿cuál es? Antianémico. Nada más, ¿ya? Eso nomás me interesa. Lo demás no me interesa. Esto ya no, ya. Eso ya no, ya. Eso tampoco, tampoco, tampoco. El estómago es el único órgano del tubo digestivo que tiene tres capas musculares. Oblicua interna, circular, media y longitudinal externa. La única del tubo digestivo. Lo demás es cile, cile, cile. Ya, algo más que me interesa acá, opciones mecánicas. ¿Qué cantidad de jugo gástrico se secreta? Esto vino en examen y se han confundido con capacidad. El estómago tiene una capacidad de litro y medio, porque es un órgano muscular hueco. Pero la cantidad de jugo gástrico que se libera es de 2 litros y medio por día. Ya, por día. Algo más que me interesa acá, bla, 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 bla. No, acá no.
Defensa inmune, ¿quién? El ácido clorhídrico, lo que mata microorganismos, ¿ya? Intestino delgado es la más larga, ¿no? La más larga, 7 metros. Ya, acá, el duodeno es la más corta. El duodeno es la porción del intestino delgado que es la más variable histológicamente, es la más funcional, ¿no? Y es la más corta y es la más fija, la más fija. Ya, eso no me debo olvidar. Ahora, lo que siempre me viene a mí en el examen, ¿cuál es? El duodeno tiene 4 porciones, una dilatación llamada bulbo, una descendente, una horizontal y una ascendente. Y lo que me viene a mí en la admisión es en qué porción del duodeno desemboca el conducto pancreático y el conducto biliar. Respuesta, porción descendente, descendente, ¿ya? Descendente. Ambos conductos, ¿a dónde? En una depresión llamada carúncula mayor, en la porción descendente del duodeno. Aquella que no se une al conducto biliar es, en este caso es la carúncula menor, ¿no? En este caso es el conducto pancreático accesorio, ¿no? El que no se une con las vías hepáticas, ¿no? Y el que sí se une, el conducto principal o de Wilson. Pregunta de admisión, siempre me preguntan, el ángulo que forma el duodeno con yeyuno se llama ángulo de Treitz, pregunta de examen. ¿Cómo se llama la serosa a nivel del duodeno? Respuesta, mesenterio, eso nomás, ya mesenterio. Seguimos. ¿De acá qué me interesa? Me interesa bastante ¿qué? Ya, esta es la mucosa. A nivel del duodeno se ve 3 modificaciones muy relevantes que permite ¿qué? Que va a permitir generar una mayor capacidad de absorción, ¿ya? De absorción. Entonces, ¿qué es lo que me interesa acá? Primero, hay una modificación de la submucosa y la mucosa, que es, ¿cómo se le llama? Es, en este caso, la famosa válvula connivente de Kerr-Green, que es una modificación de la submucosa. Tiene la forma de pliegue circular, aumenta la absorción 2 a 3 veces. Bacán. Después, esta está rodeada por vellosidades, que son modificaciones de la mucosa. Tiene una disposición a manera de chapa estriada, y esta aumenta la superficie de absorción, ¿cuántas veces? 10 veces. Y esta está tapizada por células intestinales llamadas enterocitos, que en su superficie apical estas células tienen microvellosidades. Y esta tiene una formita de borde en cepillo. Y estas incrementan la superficie de absorción, ¿cuántas veces? 20 veces. Esta es pregunta de admisión. ¿Cuántas veces aumenta la superficie de absorción? ¿Cuántas veces aumenta la superficie de absorción? Respuesta, ¿cuántas veces? 600 veces. Respuesta, ¿cuántas veces? 600 veces. ¿Ya? 600 veces. Entonces, eso te viene a ti en el examen, 600 veces. ¿Ya? Es la capacidad, en este caso, es la capacidad de absorción que se va a darse, ¿dónde? Que se va a darse, ¿en dónde te he dicho? ¿En dónde? En el intestino delgado, en el duodeno, ahí más que todo, ¿no? Y algo más que me interesa, siempre me preguntan a mí, entre vellosidad y vellosidad que encuentro, criptas del Lieberkugel, y ahí se libera el jugo intestinal, ¿no? Ahora, mira, las glándulas de Brunner, esta es pregunta de admisión también, las glándulas de Brunner, ¿qué secretan? Secretan moco alcalino, después secreta bicarbonato y urogastrona. ¿Ya? Es donde está en la submucosa únicamente del duodeno, y su conducto se libera ¿dónde? A la glándula de Lieberkugel. Y junto con las secreciones de las células va a dar lugar aquí al jugo intestinal. En las glándulas de Lieberkugel, ¿quién están? Las células de Paneth. ¿Qué función tienen? Secretan lisocima. Otro componente muy importante que encuentra la submucosa es las placas de Peyer, que son nódulos linfáticos. Pero esto únicamente están en donde? En el ilion, y también vamos a encontrar en donde? En la porción proximal de ¿quién? Del intestino grueso. A ver ya, ¿cuántas veces aumenta? 600 veces, eso me interesa. Responsable de la acidez en el estómago, ácido clorhídrico. Responsable de la alcalinidad en el intestino, respuesta bicarbonato. ¿Qué más me interesa? Eso nomás. ¿Ya? Esa capacidad de absorción 600 veces. Esto es pregunta de examen, ¿ya? 600 veces, que equivale a 250 metros cuadrados, más o menos. Es mucho. Bla, bla, bla. Ah, ahora, ¿qué? En el intestino delgado se da lugar a qué? A la formación del quilo. O sea, que es igual a qué? El quimo con la secreción pancreática intestinal biliar me forma el quilo, que es básico. Y es básico por la presencia de bicarbonato, nada más. Bla, bla, bla. Estas preguntitas de las enzimas vino en el examen de la andina cuando era virtual. Pero ahí eran preguntas bien trancas, ¿no? Trancas.
Los tranquitas venían, porque bueno, también sabían que algunos se hacían ayudar, ¿no? Y pues venía tranquita, venían. Pero no, vienen, hasta viniendo algo cosas manejables también, ¿no? El usaje ya no viene de este tipo, ya no viene ya, porque anatomía ya dejó de ser un curso, ¿no? Es prácticamente capítulos nomás ya de, en este caso, de biología, ¿no? La cantidad de jugo intestinal que se secreta casi igual que el estómago, 2 a 3 litros por día, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Principal enzima activado, la tripsina, eso nomás. Ahora, qué más me interesa acá? Intestino grueso. El intestino grueso. ¿Cómo se llama aquella estructura que regula el paso del intestino delgado al intestino grueso? Se llama válvula ileocecal de Bowlby. ¿Ya? El intestino grueso tiene dos componentes, el ciego y el colon. En el ciego desemboca ¿quién? Ya, va a desembocar el hilo, a nivel de una valvulita, llamada válvula ileocecal de Bowlby. A nivel del ciego se desprende ¿qué? Un divertículo, llamada apéndice cecal o vermiforme. Cuando se inflama me genera apendicitis, chévere. Luego, ¿qué me interesa acá? ¿Cómo se llama la cirrosis a este nivel? Mesocolon, eso me interesa, mesocolon. Algo más que me interesa acá. Algo más, algo más, algo más, algo más. Hay unas dilataciones en su superficie, ¿cómo se le llama? Austras. Y hay unas cintillas en número de 3 a lo largo del colon. Respuesta, tenias coli. Hay unos divertículos de grasa a los costados de las tenias coli. Se llaman apéndices epiploicos. Ya, nada más. Algo que siempre también me preguntan a mí, ¿cuál es? Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está, ahí está. No, eso no me pregunta. Ya. Acá a nivel de recto. ¿Del recto qué me interesa? Me interesa esto, la capa muscular. Y hay músculo liso y músculo esquelético. Músculo liso y músculo estriado esquelético. ¿Ya? El músculo liso es interno, ¿no? Se dispone de forma nula a manera de un esfínter. Y eso me forma que el esfínter anal interno de acción involuntaria. El esquelético es el famoso esfínter anal externo. Y eso me forma que una acción voluntaria, ¿no? El que tenemos de controlar la defecación. Y esta se activa a partir, claro, y esta como es fibra, esta como son fibras musculares esqueléticas, lo controla el sistema nervioso central. Por ende, estas son activas a partir de los 2 años. O sea, a partir de los 2 años ya puede controlar la defecación, ¿no es cierto? Defecación. Chévere, chévere, chévere. Glándulas salivales me interesan sus conductos excretores. Eso me interesa. Me va a interesar qué cosa, sus conductos excretores, ¿ya? Entonces, de las glándulas salivales solo mayores, ya que me interesa de las glándulas salivales mayores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, las parótidas son las más grandes, están por debajo del pabellón, están casi a la altura, casi un poco por debajo del pabellón auricular, ¿no? Son las más grandes. Cuando se inflaman se llaman parotitis, típicamente conocidas como papeas. Secretan 20% de saliva, saliva serosa. Y esto lo liberan por el conducto de esteno, por el segundo molar superior, a ese nivel. El conducto submaxilar o de Wharton son medianos. No, el conducto submaxilar, que está en la fosa submaxilar. Estos liberan la mayor cantidad de saliva. ¿Cuánto es? 70% de saliva. De secreción mixta, sebo mucosa. Y lo liberan al piso de la boca mediante el conducto de Wharton. Ahora, la acumulación de glándulas salivales pequeñas forma la glándula sublingual. Esta secreta también 5% de saliva de naturaleza mixta. Y secreta su saliva por el conducto al piso de la boca, por el conducto Rivinus y Bartolino. Chévere. Algo más, algo más, algo más. Nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Las enzimas, ya hemos hablado ya. Hígado es el órgano más voluminoso de quién? De la glándula anexa más voluminosa. ¿Cuánto pesa? 1500 gramos, ¿no? Casi algo parecido que el cerebro, ¿no? ¿Dónde está? En el hipocondrio derecho. Pregunta de examen de admisión CEPU 2000. Eso entre el 2021-2. ¿Ya? Hipocondrio derecho. ¿Ya? Está justo por debajo del diafragma. Mantiene su posición la presión abdominal, ligamentos y vena cava inferior. ¿Todos los ligamentos me debo recordar? No. Vas a perder tiempo recordando todo esto. ¿Ya? Bueno, y te lo he mencionado también enviándote en el link, está en YouTube, está eso, ¿no? Te lo he mencionado. Lo que me interesa acá, el hígado, tiene 2 lóbulos, el más grande. El hígado, esta es la parte más voluminosa del hígado. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la topografía abdominal? Hipocondrio derecho. Hay una pequeña membrana de tejido conectivo que lo envuelve, y es el estroma, y se le llama cápsula de Gleason. Y la pregunta era, órgano que se sitúa en el hipocondrio derecho y está revestido por la cápsula de Gleason. Respuesta, el hígado. ¿Ya?
El hígado te he dicho que está fijo por una serie de ligamentos. ¿Qué ligamentos me interesa? Aquella que pone en contacto el hígado con el diafragma se llama ligamento coronario. El ligamento que divide al hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo, ligamento falciforme. Ahora, el ligamento que forma vestigio de la vena umbilical hacia el ombligo. Pregunta de admisión. Respuesta: ligamento redondo o ligamento teres. ¿Ya? Eso constituye que la famosa es un vestigio de la vena umbilical. Bla 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 bla. Ahora, aquí está más bacán. Por debajo y por detrás del lóbulo derecho del hígado hay otros dos lobulitos. El lóbulo anterior, o lóbulo cuadrado, el lóbulo posterior, o lóbulo caudado de Spiegel. Y acá lo vemos, ¿no? El lóbulo ¿qué? Esto es una vista posterior del hígado. Lóbulo anterior cuadrado, lóbulo posterior caudado, o también llamado de Spiegel. ¿Qué vasos ingresan al hígado? La arteria hepática, que trae 25% de sangre, ¿no? Va a dar una irrigación nutricional, ¿no? Va a nutrir aquí al hígado. Y la vena porta, que va a brindar ¿cuánto? 75% de sangre venosa. Y esto permite que la irrigación funcione. ¿Y quiénes salen del hígado? Las venas suprahepáticas y el conducto hepático. Algo más que me interesa el estómago es, hemos dicho quién, la cápsula de gliso. Ahora esto también me interesa acá, me interesa. Eso de acá. ¿Quiénes forman la arteria portal? Mira, esta es una vena centrolobulilla. Algo para iniciar esto. ¿Sabes qué me interesa acá? ¿Cómo se llama la unidad funcional del hígado? Muchos han puesto hepatocito. No. Hepatocito es la célula representativa. Y siempre la parte funcional, ¿quién es? Es un complejo celular. Y el complejo celular que va a formar el parénquima funcional del hígado es el lóbulo hepático. Ella tiene, en la parte media tiene una vena central, en la parte media y central tiene una vena centrolobulilla. Ahí ingresan aquí una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y sale por ahí una rama del conducto biliar. ¿Ya? Mira, muy colateral al conducto biliar que voy a ver células hepáticas, o sea que veo hepatocitos, que forman esta manera de una columna y se llama columna de Rema. Bacán. Ahora, hay un capilar que está muy cercano a este y es un capilar sinusoidal. En él encuentro unas células de acción fagocítica. ¿Cómo se le llama? Células de Kupffer. Función: fagocitosis. Degradan glóbulos rojos viejos, células viejas, ¿no? Todo eso va a llegar a ¿qué? A descomponer. ¿Ya? Entre la columna de hepatocitos y el capilar que veo, el espacio de Dice. Y en ella encuentro las células hito. Pregunta de admisión. Esto te preguntan hasta en la universidad. Células hito, ¿qué hacen? Secretan. ¿Qué dice? Almacenan vitamina A. Almacena vitamina A. Esto es muy importante. Almacena la vitamina A. Lo que es muy importante. Porque en el hígado de un cirrótico, las células hito ya no almacenan vitamina A. ¿Qué hacen? Producen fibroblastos. ¿Y se produce qué? Una fibrosis pulmonar, ¿no? El famoso hígado graso, ¿no? Se forma en los cirróticos, ¿no? Ahí está. Algo más vías hepáticas, no te va a venir eso, no. La vesícula biliar, que es de su mucosa. ¿Cómo es el chiste? El hígado produce ácidos biliares. Se almacenan en la vesícula biliar. Se activan a sales biliares en el duodeno y actúan a nivel del duodeno. ¿Para qué? Para emulsificar las grasas saturadas. Acá, bacán. A las vías extrahepáticas, bonito va a preguntar, pero casi ya no te preguntan eso. Este es un repasito, porque ya hemos hecho el tema. Metabolismo de lípidos. ¿Cómo se llama? Los lípidos provienen de la combinación de ¿quiénes? Esa es pregunta de biología. Los lípidos provienen de la combinación de ¿quién? Ácidos grasos y alcohol. ¿Y la molécula precursora para la síntesis de ácidos grasos, cómo se llama? La molécula precursora para la síntesis de ácidos grasos, ¿cómo se llama? Se va a llamar acetilcoenzima A. ¿Ya? Se va a llamar ¿qué? Acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, eso no te debes llegar a olvidar. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Seguimos. Metabolismo de proteínas. Acá que me interesa. El hígado es un órgano es una máquina biosintética, sintetiza muchas cosas.
Estos términos de acá es lo que también viene en el examen, ¿ya? ¿Qué es glucogénesis? El exceso de glucosa que consumimos, que está en la sangre, por acción de la insulina, hace que se almacene en el hígado y en el músculo bajo la forma de glucógeno. Glucógeno, ¿ya? Y eso se llama glucogénesis. Génesis, origen. ¿Origen de quién? Del glucógeno, ¿no? Ahora, algo también debo tener en cuenta. La acción opuesta, por ejemplo, que pasa si no he desayunado, ya va a ser mediodía, y es mediodía que no, ya va a ser mediodía, yo tomo en cuenta que de dónde sale la energía de mi cuerpo. Entonces el glucógeno se debe descomponer. ¿Se descompone a qué? A glucosa. Se descompone a glucosa. ¿Ya? Esa acción, ¿cómo se llama? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Y la hormona que posibilita esa acción es el glucagón. Ya es una acción catabólica. Va a acumular la sangre con qué? Con glucosa. Ahora, ¿la glucosa es fuente de energía para todos los seres vivos? Sí. La célula lo necesita ¿para qué? Para formar ATP. Entonces, una vez que la glucosa ingresa a la célula, segundo examen de CEPU les va a preguntar, ¿cómo se llama el mecanismo de transporte de aminoácidos y monosacáridos, como la glucosa? ¿Qué tipo de transporte es? Eso, acuérdate, en la admisión te van a preguntar eso. ¿Cuál es el mecanismo de transporte de la glucosa? O bien dicho, de monosacáridos y aminoácidos. ¿Cómo se llama el mecanismo de transporte? ¿Cómo se llama el mecanismo de transporte? A ver, muchachos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el mecanismo de transporte? ¿Cómo se llama? Transporte pasivo. Se va a llamar ¿qué? Transporte pasivo. ¿Ya? Entonces, ¿el mecanismo de transporte de qué? De monosacáridos. El mecanismo de transporte de monosacáridos y aminoácidos, ¿cómo se llama? Transporte pasivo. ¿Ya? Entonces, eso te interesa, ¿ya? Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Algo que también que a ti te debe interés, eso es muy importante, ¿no? Y la proteína transportadora de la glucosa se llama GLU. Ya, nada más. Algo más, algo más. Por ejemplo, mis riñones que hacen, reabsorben productos catabólicos de la sangre, ¿no? Y con ellas va a llegar a ¿qué? En el hígado, a formar aminoácidos, ácidos grasos, alcohol. A partir de ellas va a formar también glucosa. Formación de glucosa a partir de otras moléculas, ¿cómo se llama? Gluconeogénesis. Ya, eso me interesa. De hecho, que la glucosa necesita todas las células. ¿Para qué? Para producir ATP. Y la glucosa dentro de las células, en el citosol se va a descomponer. Y eso se llama glucólisis. Eso me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién almacena vitamina A? Células hito. ¿Quién almacena glucógeno triglicéridos? Los hepatocitos. ¿Y quién almacena hierro? También los hepatocitos, ¿no? Bajo la forma de ferritina. Pregunta, ¿el hígado cuál es la función? Detoxificación celular. Porque el hígado tiene mayor desarrollado en la célula que... A ver, respóndame, muchachos. El hígado lleva a cabo la detoxificación celular porque en ella, ¿qué estructura de la célula está bien desarrollada? A ver, muchachos. El hígado va a llevar a cabo ¿qué? Va a llevar a cabo la detoxificación celular, porque en ella se encuentra más desarrollado que... ¿Qué está más desarrollado en la célula del hígado? En la célula del hígado. ¿Qué está más desarrollado? Está el retículo endoplasmático liso. Y en ella hay una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿Ya? ¿Cómo se llama esa molécula? Se llama citocromo P450. Citocromo P450. 450. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Citocromo P450. ¿Ya? Esa es pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen.
Ya chequea, nada más. Páncreas, ya, ¿qué me interesa del páncreas? Lo único que me interesa acá, ¿cuál es? Las partes del páncreas es cabeza, cuerpo y cola. Vino en admisión. ¿Qué porción del páncreas está en contacto con el vaso? Respuesta, la cola. Ahora, ¿dónde se encuentra el proceso uncinado? Respuesta, en el páncreas, o gancho del páncreas lo llaman. Ahora, ¿qué más me interesa acá? Tiene función exógena y endógena. La porción exógena, ¿quién lo constituye? Eso me interesa. La porción, acá está, la porción exógena del páncreas, ¿quién me constituye? El ácido pancreático. Ácido pancreático. Que secreta, ¿qué? Jugo pancreático. Jugo pancreático. La porción exócrina del páncreas. Y la porción endócrina del páncreas son células que apenas representan el 5% y tienen acción endócrina, hormonal, secretan hormonas. Y son las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina y las células delta que secretan somatostatina. Esto me viene en el examen. La porción endócrina es los islotes de Langerhans y la porción exócrina es los ácidos pancreáticos. ¿Ya? Bacán. Ya con eso ya al toque hacemos la parte práctica de sistema.